señora María Jara ha interpuesto una acción de amparo para que sea repuesta en el cargo de jefa de la ATU. Y es más, su abogado ha señalado que su salida ha sido mediante un proceso inconstitucional. ¿Cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo tras esta denuncia o esta nueva acción cautelar presentada por la ex jefa de la ATU? Todos los peruanos tenemos el derecho constitucional de recurrir a los tribunales para resolver una controversia. La persona que usted menciona lo ha hecho, el Estado tendrá que decir lo que tenga que decir y esto lo resolverá un juez porque en nuestro país la justicia es independiente. Hemos escuchado declaraciones formuladas por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a la salida del Consejo de Ministros. Entre otros temas abordó el tema de la ATU. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que está en juego es si somos capaces o no de regularizar el transporte público en nuestras ciudades, comenzando por Lima y Callao, que de lejos es la conglomeración urbana más grande que hay en nuestro país. En los últimos días hemos asistido a una medida radical, cual es la de cesar a quien fuera presidenta de la Autoridad Autónoma del Transporte, la señora María Jara, a través de un decreto supremo que modificaba el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones de un organismo administrativamente autónomo. No es constitucionalmente autónomo, pero administrativamente sí. Y para deshacerse de su presidenta, para sacarla, se cambia el estatuto de esta institución pública creada hace relativamente poco para hacer que la pérdida de la confianza, es decir, una decisión discrecional y política, valga como argumento para sacar de su puesto a la presidenta o presidenta del acto. Hemos invitado por eso a la señora María Jara, que está con nosotros junto a su abogado en este tema, Luciano López. Señora Jara, muy buenas tardes. Señor López, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Señora Jara, díganos, ¿cómo reacciona usted ante lo que ha dicho el primer ministro Otárola, reconociendo que es un derecho suyo como el de todo ciudadano? No la mencionó por su nombre, pero la pregunta estaba dirigida a eso, porque esta maniobra ha sorprendido a la opinión pública, ¿no? Que se publique vía decreto supremo una modificación de esta envergadura de una institución que estaba trabajando para nombrar a otra persona. ¿Cómo reacciona usted ante eso y cómo piensa hacer frente a la nueva situación generada por su separación del cargo antes de lo previsto en el contrato? Fernando, yo lo primero que quiero decir es que tenemos con el doctor López confianza plena en los jueces. Tenemos confianza plena en el Poder Judicial, pero también tengo la esperanza y la confianza de que en una mirada amplia y constitucional se pondere el hecho de haber validado lo que es en el fondo una leguleyada que le clava una espina de debilidad mucho más fuerte a una institución autónoma que lo que necesita es todo lo contrario, ser apoyada, ser fortalecida. No todo lo que ha ocurrido en los últimos años, restarle presupuesto, debilitarla con intentos de captura, remover a las autoridades e inclusive lo que está ocurriendo hoy, que está siendo dirigida por personas que no tienen en absoluto experiencia en materia de transporte y por lo tanto no comprenden la real dimensión del problema. Yo quiero recordarle a todos los servidores públicos que tenemos una función y que el Estado tiene un deber, una obligación, es garantizar el servicio de transporte porque es un servicio público, es un derecho de los ciudadanos. Entonces aquí hay muchísimo más afectado a partir de la decisión poco meditada que se tomó. Ahora, lo que llama la atención es que en este caso usted ha sido reemplazada por la ministra Lasarte, por decisión de la ministra Lasarte, quien trabajó en ATU, creo que varios años, ¿no? Efectivamente. Y está anunciando ahora que se va a hacer un balance de lo actuado en ATU, institución de la que ella formaba parte antes de ser nombrada ministra.
Entonces, ¿cómo ve usted este anuncio hecho sobre la presentación de un balance pronto de lo que se ha hecho? Usted habrá dejado por lo demás un documento, ¿no?, para la transferencia. Por supuesto, estamos en este momento en realidad en pleno proceso de transferencia. No ha habido, por ejemplo, ninguna reunión conmigo ni con los directores que han sido apartados, a los que se les ha cerrado la puerta, y no se ha tenido la posibilidad de tener un relevo de conocimiento y de problemática. Y eso es muy delicado y muy grave. La ministra no tiene por qué no saber las dificultades graves que ha enfrentado ATU, porque le recuerdo y quiero recordarle que de los 3 años y medio que tenemos, ella ha participado en la gestión poco más de 2 años. Fue retirada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y fue acogida por la ATU. De acuerdo. Ahora bien, la circunstancia en que se ha tomado esta decisión, es cierto que estamos en una crisis, había una situación difícil por la suspensión de servicios en la línea en amarilla, sí, me parece, y luego hay un malestar porque no avanzan las líneas nuevas de metro, hay problemas de múltiple tipo por la infraestructura, sobre todo. ¿Qué responsabilidades tiene la ATU frente a la infraestructura? Hay cosas escandalosas, Ramiro Perolé, la salida que se nos prometió de la vía expresa hacia la carretera sur, para no mencionar el Metropolitano. Ahora se ha vuelto a decir, creo que el alcalde López Aliaga, que quizás a fin de año van a poder entrar en funcionamiento esas 18 estaciones, pero se nos había prometido a los peruanos en general, pero a los beneficiarios, a los que quieren ahorrar 1 hora diaria de su vida, porque no se ha podido construir esa prolongación del Metropolitano. ¿Cómo explicar que en estas circunstancias conflictivas se haya tomado esta decisión que usted juzga desde ya precipitada? Empiezo por aclarar las competencias. Sí. En materia de transporte, varias de las cosas que has mencionado son construcciones de carreteras o de vías, esas no son competencias de la ATU. Son competencias del Ministerio de Transportes o de la Municipalidad de Lima, etcétera. Pero lo que se haga o no se haga repercute sobre usted. Definitivamente. Usted es una voz técnica. Y los limeños y chalacos cuentan con su voz para que se pronuncie nuestro nombre, que no conocemos lo que se está negociando sobre esos temas de infraestructura. Es mucho dinero lo que se invierte en esas líneas de metro y en las carreteras que no se hacen. Empiezo por el tema de las líneas de metro, por ejemplo. Algo que ocurrió y que es incontrastable es que una de las medidas para debilitar a la ATU fue el intento de parte de la ministra de Transportes de tomar la construcción de la línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima, cuando eran procesos que fueron llevados por la ATU y que le corresponden por ley. Frente a esta negativa es que comienza, digamos, un distanciamiento. Por ejemplo, y lo señalaba en la mañana, ¿no? Presentamos una solicitud para el subsidio que nos permita rescatar económicamente a los empresarios de transporte y, por supuesto, a los usuarios del servicio y no se perjudiquen por el alza de tarifas. Y durante 5 meses ese decreto no se movió en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El apoyo lo recibimos básicamente en el Ministerio de Economía y Finanzas, que nos dijeron, bueno, ya han pasado tantos meses, esto es urgente, avancemos con el subsidio, avancemos con reformar las adendas de los contratos de concesión que la ministra conoce. Ella ha estado a cargo de la Dirección de Operaciones, que es la que ha visto este tema, y luego, y sabe perfectamente que el Ministerio de Transportes en su momento no nos daba el presupuesto para poder tener los fundamentos técnicos, ¿no es cierto?, las opiniones fundadas para poder renegociar contratos de concesión, que si se renegocian mal, terminan pagándolo todos los peruanos. O sea, ese es el trabajo técnico que es, sí pues, demora, tarda, obedece a una planificación. Esas no son cosas de corto plazo. Y es por eso, se prometió que se iba a tener el Metropolitano funcionando, eso lo hizo un político, pues. Y lo hizo a pesar de que pactó conmigo. Yo le dije, señor alcalde, este proyecto tiene serias deficiencias
y tiene tantas deficiencias, por favor, levantemos. Miles de observaciones. ¿Será posible o es una cifra un poco exagerada? Miles de observaciones nos ha hecho el alcalde. Pero me dio su palabra, Fernando. Me dio su palabra, porque yo, yo tengo por práctica conversar con todas las autoridades y no ponerme a pelear, sino más bien tratar. ¿Qué palabra recibió? La palabra de que se iban a subsanar todos los graves problemas de esta extensión del metropolitano que se tenían que corregir. ¿Es cierto o no que parte de las observaciones tienen que ver con que el trazado de esa prolongación de 18 estaciones pasaba por un parque zonal y suponía destruir, tengo entendido, cientos de árboles? ¿Es verdad o es un rumor que corre malicioso? Es una de las observaciones que se tiene, pero aún con lo grave, lo más grave de todo es que los ingresos de los buses no aseguraban que los pasajeros puedan bajar y abordar los vehículos sin caer al vacío. Sí, eso es verdaderamente algo digno, no sé, de Cantinflas, haber diseñado algo de ese tipo. En todo caso, vayamos al aspecto legal, después de haber hablado de algunos aspectos técnicos e institucionales, pero para eso quisiera que leamos juntos el comunicado que ha publicado hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hace unas horas ha sido publicado, a ver cómo reacciona sobre todo el abogado López, que está con nosotros. Dice así: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, primero, reafirma la legalidad de lo actuado y el respeto a la institucionalidad de la ATU. Segundo, conforme a lo establecido en la Ley 30.900, etcétera, el Reglamento de Organización y Funciones, el famoso ROF, ¿no?, de la ATU, establece los requisitos que debe reunir el procedimiento de designación, el periodo de mandato y las causales de remoción de su presidencia ejecutiva. 3. A través del Decreto Supremo 2023, etc., se incorpora la pérdida de confianza como una de las causales de remoción de los miembros del Consejo Directivo de la ATU establecidas en su ROF, modificando así el Decreto Supremo 00319. Por consiguiente, el cambio efectuado en la presidencia ejecutiva de la ATU se realiza en el marco, atención señor López, de la absoluta legalidad. No es la legalidad, según ellos, sino absoluta legalidad. Quinto y último, la Procuraduría del MTC, una vez sea notificada con la demanda de acción de amparo presentada por la ex titular de la ATU, la señora Jara, aquí presente, ejercerá la correspondiente defensa institucional. Señor López, ¿cómo reacciona usted ante esta proclamación de absoluta legalidad? Que en realidad es una absoluta ilegalidad. Lo digo porque acabas de ver en el comunicado, Fernando, que señala explícitamente que es el ROF, para que se pueda entender, el Reglamento de Organización y Funciones. Un reglamento siempre está por debajo de una ley. Y dicen que ese reglamento es el que establece el periodo. Lo dice textual, el punto 2. Okay. 5 años era. Ya. ¿Sabes qué norma dice el periodo, Fernando? El artículo 10.1 de la ley. No lo dice el ROF. O sea, ahí nomás. Están desinformados. ¿Quién ha redactado esto? Por eso le digo, 10.1, y para los curiosos, 10.1 de la ley de la ATU. ¿Qué cosa es lo que dice? Que el periodo es de 5 años. Lo dice la ley. ¿Cuál es el sentido de establecer un cargo con un periodo quinquenal? La lógica te apunta que entonces el diseño es para que este órgano pueda tener, a través de sus funcionarios, una estabilidad. ¿Por qué? Porque su naturaleza es técnica y tiene sentido que sea así. ¿Correcto? Entonces, es cierto, y por eso que ahí hay, primero que ahí hay una falsedad, vamos a decirlo con todas sus letras, porque es la ley la que establece el periodo. Es cierto que es la ley la que dice que una serie de detalles está en el ROF, pero si tú partes de que el principio legal, es decir, que en la ley mayor jerarquía te da un periodo fijo, es porque el diseño lógico, vuelvo a repetir, es para que tenga estabilidad. Entonces, cuando tú remueves, para no ser contradictorio con la estabilidad de un periodo fijo, entonces tú tienes 2 tipos de causales de remoción cuando lo diseñas así. Estamos hablando incluso hasta en plano arquitectónico, si me permites la expresión. Entonces tú tienes 2 formas. Unas maneras, vamos a llamarlas accidentales, de interrumpir el mandato porque renuncia, porque fallece, porque tiene una incapacidad física.
y tú tienes unas maneras de remoción de carácter disciplinario. Y para eso entonces tienen que haber unas causales muy fijas. Falta grave. Claro, entonces si tú lo diseñas así tiene sentido porque entonces está bajo lo que técnicamente, y el término no es mío, lo dice Servir. Sí. Servir tiene 3 informes, por si acaso. Tiene 3. Uno del año 2014, uno del año 2022 a solicitud de la ATU y uno de enero del 2023, de hace unos meses, señora ministra, hace unos meses. ¿Y qué dice Servir? No, pero lo más curioso, Fernando, es que es a solicitud del Ministerio de Transportes. ¿Y sabes lo que dice? Que ese cargo... O sea, de ella misma, la señora Lasarte estaba en enero ya. Es que eso es lo curioso, ¿no? O sea, por decirlo menos. Sí. Porque el propio ministerio le vuelve a preguntar, y digo vuelve porque ya lo había dicho en el 2022 y más antes en el 2014, y Servir le vuelve a repetir lo que ha dicho en 2 oportunidades anteriores, en total 3. ¿Qué dice? Señor, este es un cargo de periodo fijo y usted solamente lo remueve por causales que están previstas de la manera como lo acabo de mencionar. Excepto que haya un cambio del estatuto. Si se vía cambia, decreto muy buena supremo, pregunta. Como, Si como se se cambia, ha hecho. Vía- claro, si se cambia el estatuto y El tú ROF, sí. el ROF, y tú me pones confianza, el asunto allí es que suena un tanto engañoso, pero lo voy a tratar de aclarar. Porque pareciera que yo lo puedo modificar a través del reglamento. ¿Y por qué digo pareciera? Si yo le pongo confianza, entonces ya es contradictorio con un diseño de periodo fijo. No sé si me dejo entender. Claro, en el periodo fijo supone que tenga confianza exactamente, durante el lapso que dura el mandato. Entonces, tendrías 2 cosas. Si tú quisieras incorporar la figura de una confianza, para empezar, no tendrías que hacerlo ahí. Por diseño, tendrías que modificarlo arriba, es decir, en la ley, para que ya no tenga esa lógica de periodo fijo. Punto número 1. Punto número 2. Si pudieras hacerlo a través de la ley, para no afectar al funcionario que accede en un contexto, es decir, en el 2019, donde no existía esta figura, entonces tú tendrías que esperar a que termine ese quinquenio de este funcionario, en este caso de la doctora Jara, termina y entonces rige con un nuevo modelo. Bueno, pero si usted cambia la ley, se puede aplicar de inmediato. Lo que pasa es que no se ha cambiado la ley, se supone pasar por el Congreso. Claro, pero tampoco podría aplicarse de manera inmediata porque entonces cortas el periodo fijo y por tanto rompes la predictibilidad y la seguridad jurídica del funcionario que fue elegido con unas reglas determinadas. Si se han aprobado determinadas. leyes que ha recortado el mandato de él, jefe de Estado y de los congresistas, no se ve por qué una ley no podría cambiar el mandato. Lo que pasa es que ahí del estamos jefe de la- hablando, estamos hablando de una norma constitucional en el ejemplo que me estás mencionando. Y la norma constitucional y se aprobó en el Congreso, es una... pues, Alberto sí, claro. Fujimori se fue al cabo de un correcto, año. pero Sí. estamos hablando de normas constitucionales, Fernando. Las normas constitucionales son las de mayor jerarquía en todo sistema jurídico. Por eso, regresando a este tema, en este asunto en particular, como vuelvo a repetir, lo que se ha hecho es, en sencillo, desdibujar el modelo. Eso es lo que ha pasado. Sí, someterlo al ministerio. Exacto. No hay más De autoridad tal manera autónoma. que sí. en sencillo, entonces lo que se ha hecho es convertir un órgano técnico que justamente por su tecnicidad necesita de periodos fijos inamovibles, ahora convertirlo en un organismo sometido al vaivén de la política. Eso está clarísimo, seguramente porque conceptúan que la autonomía administrativo-técnica no ha funcionado, no ha dado resultados. Claro. Ahora, por lo que el comunicado dice, están esperando en el amparo. Ya lo han presentado ustedes, todavía no lo ha recibido aparentemente el MTC. Bueno, lo que sucede es que se ha presentado el día de hoy. El juzgado constitucional, en este caso correrá el séptimo, traslado. claro, va a tener que correr traslado. Y lo importante es de que creo que entonces reconoce que esto es un asunto que va a juicio y que vamos a tener que discutirlo allí y que definitivamente... Si es que es admitido el amparo, falta... No, el amparo siempre va a ser admitido, admitido. siempre se admiten, al menos con las modificaciones de julio del 2021, todos los amparos se admiten, pero es importante hablar de un antecedente que incluso está en giro y que es ciertamente parecido. Es el caso del procurador Soria. Soria, que ¿no es cierto? procurador general. Exactamente. ¿No? Pasó una situación muy similar. La Procuraduría General del Estado, que es el cargo del señor Soria, tiene el mismo diseño, un diseño de periodos fijos. Lo mismo, sus remociones son solamente disciplinarias o accidentales, no está sujeto a este tipo de características. Lo que pasó con el señor Castillo, por eso aquí abro un paréntesis, me parece preocupante que este gobierno regrese por los pasos del señor Castillo para hacer una práctica muy similar, porque en el caso del señor Soria pasó algo
muy parecido. No sacaron una norma, pero No, igual no hubo lo un que decreto, hicieron es... pérdida de confianza. Pero inmediatamente lo cortaron cuando es un diseño también de un cargo de Y él periodo presentó fijo. un recurso de amparo Que y lo ganó, y fue exactamente. restablecido en su función. Exactamente. Demoró como 9 meses, ¿no? Aproximadamente, pero existe la posibilidad de una medida preventiva, nosotros la hemos solicitado también, pero ya está en las manos de la justicia Lo que constitucional. han solicitado es que un recurso de amparo sobre el fondo y una medida cautelar. Sí, lo que estamos nosotros pidiendo en sencillo es lo siguiente. La acción de amparo tiene por propósito, en ficción, regresar al estado anterior. Sí. Entonces, regresar al estado anterior significa, primero, declarar que las normas son inconstitucionales, por las razones que acabamos de especificar, y en segundo lugar, entonces, que se le reponga a la señora Jara como consecuencia de la invalidez de todas estas ¿Y qué disposiciones. pasa con lo actuado durante el tiempo en que se desempeñe el nuevo jefe del ATU? El juez constitucional tiene facultades como para establecer incluso responsabilidades de carácter legal e incluso penal y derivarlas al Ministerio Público. Son las facultades del juez, pero ya serán atribución del juez que él evaluará. ¿Cuánto tiempo toma este procedimiento? Por lo- La medida cautelar y el fondo. Por lo de la parte. menos entendemos que el juzgado va a tomar entre unos 10 o 15 días, primero en abrir el amparo, abrir el proceso, y en segundo lugar en tomar una decisión Convocar a respecto las del... partes. Convocar a las partes. Sí, pero básicamente al menos para abrir el proceso y en segundo lugar para tomar una decisión, entiendo, sobre la petición preventiva que le hemos Cautelar, formulado, medida ¿no? cautelar. Exactamente. Petición preventiva, usted llama a una medida exactamente, cautelar. que es una reposición provisional. Pero nuevamente, confiamos en la labor de los jueces. Los jueces han demostrado en este momento, en este contexto complicado del país, que ellos ¿Qué han estado a las derecho alturas de fundamental las de la señora circunstancias. Jara ha sido vulnerado? Bueno, para empezar, su estabilidad en el empleo público. Eso ¿Es un derecho fundamental? Sí, es un derecho reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ah? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene muchísima jurisprudencia donde ha reconocido el derecho al acceso y a la estabilidad del empleo público, porque subyace al artículo 23 Pero de tiene la que haber Convención Americana. matices, tiene que haber condiciones bajo las cuales un Sí, funcionario claro, por público supuesto. pueda ser separado de esas Claro, funciones, ¿no? por eso. Eso está articulado a otro derecho, que es el derecho a la seguridad jurídica, derecho reconocido por la jurisprudencia en Tribunal Constitucional, que significa que tú no puedes usar el poder de manera arbitraria para poder afectar un empleo público. Por eso es que están relacionados uno con otro. Y lo tercero, hay un problema de debido proceso, porque como he mencionado al inicio, este es un cargo diseñado de periodo fijo y cuya salida está circunscrita única y exclusivamente a situaciones disciplinarias. Entonces, si simplemente se desnaturaliza, se coloca un requisito como de pérdida de confianza, en realidad, perdóname la expresión, le sacas la vuelta a la cuestión disciplinaria y dejas en indefensión al funcionario, que en este caso es la señora Jara. Claro, si es una cuestión de confianza, no hay ninguna razón que dar. Claro, pero no tengo más confianza exactamente, en ti, pero es Sí. sacarle la vuelta, perdóname la Sí, expresión, completamente. a las Poner cuestiones eso disciplinarias y en colocar en manos- indefensión al funcionario. ¿no? Y es una norma Eso es con dejar, nombre propio, ¿no? No, Perdón, definitivamente señora es una Jara, norma señora con nombre propio. Y es indudablemente. una norma Ya. con, Sí, nombre, claro, con sí, nombre propio. indudablemente. Sí, ¿es difícil Gros- probarlo o no? No, es No, porque grosero. es a la única persona a la que se le aplicaría, ¿quién es? La que estaba en el cargo. La prueban en Y la un única día. persona que estaba en el cargo era la señora Jara. La prueban un día y Y a los 2 días le se aplica la cesan. resolución y se aplica justamente para la señora Jara. O sea, ese decreto supremo tiene un número, pero en realidad, más que establecer la pérdida de confianza, es para sacar a la señora Jara. Señora Jara, el doctor López, como es propio de su especialidad, nos ha explicado las cosas desde el punto de vista jurídico. Pero usted conoce el problema por dentro, porque usted ha sido ministra de Transportes también y está en el sector hace bastante tiempo. ¿Por qué se han precipitado tanto, exponiéndose a que la justicia detenga todo lo actuado por el Ministerio y por el gobierno, ¿no? ¿Por qué esta precipitación? Yo creo que en política no hay coincidencias. Hay, en este momento se está, digamos, la informalidad está avanzando bajo distintos canales. El intento de hacerse de las líneas de metro, que sabemos que hay una inversión Pero nos ha dicho que no potente tiene ahí. nada que ver ATU con las líneas de metro. Por eso digo, el intento. Y ahora que la ATU es básicamente una dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nada nos garantiza que las decisiones que se adopten sean decisiones técnicas. Eso es creo yo, además,
muy importante de ser resaltado. Por ejemplo, cosas tan delicadas como que el presidente ejecutivo no haya tomado, usado el servicio de transporte público en 5 años, creo que grafica cuál es su aproximación al tema. Si me permite, Fernando, Sí. creo que Sí. hay un tema bien importante de lo que acaba de decir la doctora Jara. Al momento de colocar y rediseñar este organismo bajo una concepción de confianza, entonces ya no lo vuelve un órgano técnico, lo Claro. vuelve un órgano Sí. totalmente fusible, Así como es. dice la doctora Jara, dependiente del Ministerio de Transportes y de exclusivamente la voluntad política, ya no de los planes técnicos. Y eso es gravísimo para la ciudad, eso es gravísimo para todos los ciudadanos. Y lo más grave es que la precaria institucionalidad que tenemos en el Perú se ve una vez más mellada por este tipo de rediseños arbitrarios que en buena cuenta entonces puedes cambiar presidentes de consejos directivos de un órgano técnico cuando se te plazca, porque ahora se convirtió de órgano técnico a un órgano de confianza. Eso es, creo, el golpe medular a la institucionalidad, valga la redundancia, de una institución que fue diseñada para fines estrictamente técnicos. Creo que eso es lo lamentable de un caso como este. Por eso ¿no? es que pregunto una vez más, ¿qué explica este comportamiento? Porque cosas de este tipo están pasando con el Congreso, Sí, claro. que toma Así es. decisiones de este tipo que repercuten sobre instituciones autónomas, ¿no? Pero en fin, hay una lucha política entre bancadas diferentes, unas quieren unos, otros se ponen de acuerdo, sacan a alguien. Bueno, pero en el Ejecutivo, excepto el caso de Soria, que tuvo lugar bajo Pedro Castillo, ahora estamos ante el gobierno de la señora Boluarte, que se entiende que es democrático, a diferencia Es que por del eso anterior. decía, está regresando por los pasos del señor Castillo para tomar decisiones arbitrarias de la misma Sí, forma. y de parte de la ministra es una soberana torpeza, porque el ministro, yo he sido ministra de Transportes, a nosotros nos correspondía siempre cuidar al premier, cuidar a la presidenta al presidente de la República, a la presidenta de la República, de decisiones que de pronto por impulso político puedan generarle algún inconveniente. Eso es algo que está, Bueno, pero en este digamos, caso como una tarea, es pero difícil bueno, creer que alguien si ha hay torcido traición... la mano de Alberto Tarola. No, no me refiero a eso, sino me refiero puntualmente Experiencia al tiene para comportamiento. no firmar lo que pueda traerle dificultades. Quizás Ya ha creo que tenido tiene un algunas, exceso ¿no? de confianza en alguien que no ha estado a la altura. Claramente, lo puedo decir yo misma, ¿no? Que la he designado por 2 años y meses dentro de la institución. Y ahora lo primero que hace es poner en riesgo a la presidenta de la República y al premier. Eso Si es que es la inaceptable. justicia diera razón a este amparo. Sería Sí, claro. una Es que lo va a derrota dar. jurídica Sí, para el gobierno, una pero derrota han jurídica- tenido otras derrotas, ¿ah? Pero ojo que el juez constitucional, vuelvo a repetir, en su sentencia puede establecer responsabilidades, está dentro de sus competencias, pero es una función judicial indudablemente. Así es. Pero a lo que me refiero es que si eso está en el tablero, son riesgos que siempre se tienen De que acuerdo. prevenir. Ahora, se ha anunciado al mismo tiempo que se hará un balance de los logros y las limitaciones de su gestión de 3 años y medio en la ATU. ¿Por qué no nos ayuda un poco y nos hace algún resumen rápido? ¿Qué es lo que los ciudadanos deben reconocer que ha logrado usted para humanizar el transporte público y no convertirlo en esta tortura que es para muchos paisanos nuestros pasar 4 y 5 horas por día en el transporte simplemente porque no somos capaces de ponerle un mínimo de orden? La ATU logró convencer al Congreso de la República para tener una ley que le permita brindar autorizaciones con nuevas condiciones en el transporte urbano por 5 años y hasta por 14 años si se hacen inversiones en tecnología limpia. Desenredar completamente la maraña de las rutas de transporte a través del plan regulador que está aprobado. Esta ley y este proceso, digamos, jurídicamente se inició en finales de octubre del año pasado. Antes no lo podía hacer. Sin embargo, nosotros estuvimos preparados, avanzamos una serie de instrumentos de planificación, el trabajo de legitimación con los operadores de transporte.
todo el trabajo que tenemos en este momento, muy avanzado con el Ministerio de Economía y Finanzas, para hacer las adendas que permitan darle cierta rentabilidad a decir, los subir corredores el precio complementarios. de los boletos. Usted habla de adendas y sobre todo de subir el adendas, precio de los adendas, pasajes. perdón, de adendas, pero también de subsidios. Porque lo que debemos tener claro es que, por ejemplo, en el caso del metro de Lima y Callao se subsidian aproximadamente 400 millones de soles al año, lo cual representa, o sea, la gente paga $1.50 sol, pero la tarifa cuesta 4.50 soles o 5. En cambio, en los demás servicios de transporte simplemente suben la tarifa porque son autosostenibles. Hacer ese cambio es el que estábamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se ha hecho docencia en Pero la usted tecnocracia. cree que el Permítame, por Ministerio favor, de- terminar. sí. El Ministerio de Economía y Finanzas entendió y comprendió. Con el ministro de Economía pudimos manejar varias crisis que hicieron que de pronto se pueda parar el metropolitano. Y él entró en esa negociación con nosotros, acompañándonos con los recursos, cuando era él viceministro de Economía y ahora es ministro de Economía. O sea, ya ahora es el ministro. Efectivamente. Entonces, hay una serie de cosas que se han ido gestando y que han ido avanzando. Por ejemplo, el convenio de fiscalización con la Policía Nacional que se nos negó en 3 años presupuesto para eso, fue aprobado justo días antes de que me cesaran ilegalmente. Y eso nos iba a permitir tener fuerza pública para acometer de una mejor manera la problemática de informalidad. ¿Cuánto, a pesar de las condiciones precarias, ha representado nuestro trabajo contra la informalidad? El 70% de nuestras inversiones. Chatarreo, no hemos podido avanzar porque el Ministerio de Transportes no sacaba la norma. Nosotros teníamos el presupuesto y teníamos toda la directiva. Esta circunstancia permita ventilar qué es lo que se ha podido hacer y qué es lo que no. Brevemente, señor López, ¿cuánto puede tomar este doble recurso que han introducido ustedes? Por una parte, una medida cautelar y por otra, un recurso de amparo. La medida cautelar y la admisión de la demanda, o sea, abrir el proceso, eso es algo que debe estar decidido, entiendo, en los próximos 15 días. Porque el proceso sí toma mucho más tiempo, indudablemente. Es una de las crisis que tienen los juzgados constitucionales hoy en día. Por eso es que estamos básicamente apelando a una situación inmediata por la medida ¿Usted cautelar. cree que en 2 semanas se puede obtener la medida cautelar? Una decisión sí o no, porque definitivamente hemos llevado un caso que es bastante evidente y sobre todo con antecedentes, y más aún porque creo que los jueces constitucionales de Lima en casos muy álgidos han demostrado que ellos están realmente apegados a la Constitución. Esperamos en esta situación. Es una buena noticia lo que nos dice sobre los jueces constitucionales de Lima. Esperamos entonces que antes de que el mes de junio termine haya un procedimiento judicial sobre la medida cautelar y quizá la señora Jara regresaría a ser jefe de la ATU. Veremos cuando se presenten esas circunstancias. En todo caso, por ahora, muchas gracias por haber venido, haber dado la cara a la opinión pública y a las preguntas que hemos podido hacer y que se decida, pues, de acuerdo a la ley, como dice en el Ministerio, en términos de la más absoluta legalidad. Es la hora de los jueces, que los jueces deciden. Muchas gracias por tu presencia y muy buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos a las cosas como son.